Bueno, buenas tardes con todos, con todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva jornada. En esta primera parte de nuestro encuentro vamos a escuchar más que todo a María José Torres. Ella es, ya la vamos a conocer un poquito. Ella es religiosa de la congregación de las Hermanas Apostólicas del Corazón de Jesús. Ella es filóloga, teóloga y educadora social. Trabaja como profesora en el Instituto Superior de Pastoral en Madrid de la Universidad Pontificia de Salamanca. Vive en una comunidad interreligiosa ubicada en un barrio madrileño muy especial. Para Pepa, un mundo donde caben muchos mundos, según ella. También es coordinadora de la Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina y promotora de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia de Madrid. Eh, Ella será la encargada de hacer el cierre magistral, podríamos decirlo así, de nuestras jornadas Mujeres de Fe, nombre que le da título a este evento. Mujeres que son al mismo tiempo creyentes, discípulas y peregrinas de la Iglesia y del mundo de hoy. Para nosotros es un lujo y también un motivo de alegría que Pepa Torres nos pueda acompañar el día de hoy. Ella dice de sí misma que creo en un mundo posible y a veces lo acaricio como con la punta de los dedos. No creo en las fronteras, pero transito por ellas, no para mantenerlas, sino para saltarlas. Creo que la diversidad se puede tejer, comunidad de sentido y comunidad política, y en este empeño estoy apostando mi vida. Soy militante de muchas causas vinculadas, sobre todo, a los sueños y a las luchas de las mujeres, las personas migrantes y los movimientos sociales. Pepa Torres ha publicado numerosos artículos en revistas y blogs como Al Nadar, Fe Adulta, Revista Éxodo, Cristianismo y Justicia, entre paréntesis, etc. Sus últimas obras dan fe de su preocupación por los últimos y las últimas de la sociedad, desde donde afirma: Dios nos invita a transformar el mundo, decir haciendo, crónicas de periferia, teología en la periferia, de amor político y cuidados en tiempos de incertidumbre, su última obra del 2020. Muchas gracias a Pepa Torres. Lastimosamente, por motivos familiares o personales, no nos va a acompañar conectándose a esta sesión de Zoom, sino compartiendo con nosotros un video o una ponencia de unos 25 minutos que ha grabado previamente para este encuentro. Le agradecemos entonces a la distancia a Pepa. Sé que en algún momento ella verá la grabación de este encuentro y escuchará nuestros agradecimientos. Muchas gracias y comenzamos entonces con Pepa Torres y después tenemos nuestras actividades de diálogo en vista también al cierre de estas jornadas de fe y mujer. Buenos días desde España, buenas tardes para Ecuador y otros países de América Latina. Buenos días, soy Pepa Torres, soy teóloga y educadora social, soy religiosa de las Apostólicas del Sagrado Corazón de Jesús y formo también parte de la Revuelta de Mujeres en la Iglesia de España y de la Red Miriam de Espiritualidad Ignaciana Femenina. Muchas gracias a Ana María Mazorra Vázquez por haberme invitado a participar en estas primeras jornadas de estudio de la Escuela de Teología para Laicas y Laicos, ¿no? Que viene a demostrar una vez más que cuando las mujeres nos empeñamos, como es el caso de Ana María, somos capaces de muchas cosas, ¿no? Muchas gracias de nuevo y de alguna manera también pido disculpas por este formato para acompañaros con esta conferencia, que no es el formato que inicialmente habíamos pensado, pero desde hace 2 días mi hermana está hospitalizada, estoy pasando con ella todo el día
y no me va a ser posible conectarme vía la webinar o el Zoom como estaba propuesto, y por eso he decidido mandarles este vídeo, ¿no? Pues bien, a mí me toca compartir una ponencia sobre mujeres de fe, discípulas y misioneras para cerrar estas jornadas, ¿no? Quizá es muy importante porque no podemos nunca obviar los contextos, ¿no?, que configuran tremendamente nuestra vida y por tanto también nuestra fe, ¿no? Estas jornadas que acontecen en un contexto de crisis global, ¿no?, con grandes consecuencias para la vida de todos y todas, especialmente para las personas y colectivos más empobrecidos, y dentro de ellos especialmente para las mujeres que siempre estamos en la primera línea de los cuidados, ¿no? Y un contexto también eclesial de reforma, ¿no?, y de exigencia, de reivindicación, de necesidad que se nos impone, ¿no?, de alguna manera, digo impone en el mejor sentido de la palabra, de sinodalidad, ¿no?, la necesidad de caminar juntas como iglesia, ¿no?, hacer un camino comunitario realmente, ¿no?, desde una mayor igualdad, ¿no? Y desde ahí también esa sinodalidad que es imposible si no es también con nosotras las mujeres, con nuestras aportaciones en la iglesia, con el reconocimiento también de nuestros liderazgos, ¿no? Y desde ahí creo que desde este contexto considero que es muy apropiado el tema de estas jornadas, y voy a referirme en mi ponencia sobre todo a dos mujeres del Evangelio que pueden ser dos grandes maestras de formas concretas de vivir este discipulado y este ser misioneras, misioneras en este contexto, como digo, de exigencia, de reconocimiento de los liderazgos de las mujeres para que haya una verdadera sinodalidad, y también para exigencia de una mayor justicia y una mayor equidad de género, ¿no? Las mujeres a las que me voy a referir son en concreto la mujer sirofenicia y la mujer samaritana, ¿no? La mujer sirofenicia creo que es un buen icono, que diría Dolores Alexandre, o una buena genealogía femenina para recordarnos, ¿no?, esa necesidad de justicia más allá también de las fronteras, ¿no?, de las fronteras culturales, de las fronteras religiosas y de las fronteras también sexuales o de género, ¿no? Nos encontramos con esta mujer en Mateo 15, 21, 28. Me voy a referir fundamentalmente a este texto, ¿verdad?, aunque aparece en más referencias evangélicas, ¿no? Como sabemos, esta mujer se acerca a Jesús rompiendo, como he dicho, una frontera cultural, una frontera religiosa y una frontera de género, ¿no? Y lo hace movida desde una necesidad, desde la necesidad de que la sanación, la liberación llegue a su hija que está muy enferma, ¿no? Y quizá el primer aprendizaje que podemos obtener de esta mujer es esto, ¿no?, la realidad de las fronteras, ¿no?, y que para que se produzca humanidad, para que haya encuentros entre los seres humanos, muchas veces hay que desafiarlas y transitarlas, ¿no? Y es lo que hace esta mujer, ¿no? Le recuerda a Jesús que es necesario saltar esas fronteras, ¿no? Jesús transita por ellas, y transita no para legitimarlas, sino más bien para cuestionarlas. Pero el modo que tiene esta mujer de acercarse a Jesús le va a descolocar, decimos en español, le va a desprogramar, le va a descolocar, le va a romper los esquemas, ¿no?, el atrevimiento de esta mujer, ¿no?, de saltar todas esas fronteras, porque es algo que desde un esquema cultural, religioso, androcéntrico y judío era muy inadmisible, ¿no? Y esto es lo que le va a llevar a Jesús a contestar inicialmente a esta mujer, como leemos en Mateo 15, 24, de una forma que nos chirría un poco, ¿no?, por lo dura que parece, ¿no?, cuando el evangelista recoge: no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿no? Podríamos decir que Jesús responde a esta mujer en un primer momento con cierta dureza, ¿no?, con cierta cerrazón, ¿no? Insiste: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos, ¿no? La contesta con una gran dureza, insisto de nuevo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede así, no? Quizá podemos entender aquí, ¿no?, que Jesús está respondiendo ante el reclamo de justicia y de sanación de esta mujer, le está respondiendo con un introyecto aprendido, con un cliché,
con un estereotipo, con un tópico interiorizado dentro del marco de su cultura masculina y judía, ¿no? Sin embargo, más allá de esta primera reacción espontánea, la insistencia de esta mujer, ¿no? La dignidad que esta mujer manifiesta en seguir insistiendo en reclamar esa sanación para su hija, ¿no? Ese sufrimiento también de ella, ¿no? Que llega a afectar al propio Jesús, esa terquedad y esa conciencia, ese convencimiento que esta mujer tiene de que la buena noticia del Evangelio, si lo es, tiene que ser universal, no puede ser monopolizada por ninguna cultura, por ninguna religión, ni por ningún género, sino que pertenece a todos y a todas, va a llevar a Jesús a modificar su visión de la realidad, a ampliarla, a universalizarla, podríamos decir, ¿no? Por tanto, lo que este encuentro nos revela de Jesús de Nazaret, de la mano de esta mujer, y también de nosotras y nosotros mismos, es que ninguna identidad, ni biográfica ni cultural, de por sí es una identidad cerrada, sino que las personas somos identidades en proceso, identidades en cambio, y lo que nos lleva a estos procesos y a transformar estas identidades, a modificar estas identidades, a ampliarlas, es siempre el encuentro con las otras y con los otros diferentes, ¿no? Este texto entonces nos va a mostrar a un Jesús que cambia, que aprende, que modifica su marco de comprensión de la realidad y de la salvación. Su identidad, por tanto, no es una identidad cerrada, sino que es una identidad que en continuo modelaje por la realidad y por los encuentros con la gente, a través de quienes el alma le revela nuevos matices de su misericordia, va a ir también transformando su conciencia y su sensibilidad. Es la fuerza argumentativa de la realidad de esta mujer, con toda su dignidad y también con todo su sufrimiento, es el modo de encararlo y de buscar alternativas lo que va a someter a crisis los marcos de comprensión de Jesús, lo que le va a cambiar sus esquemas. Podemos decir que en el Evangelio de Mateo el encuentro de Jesús con esta mujer marca un antes y un después. Este texto representa la fisura con el exclusivismo de Israel. De ahí que los textos que sucedan a partir de él vengan a resaltar este orden nuevo instaurado por Jesús como un orden que rompe con toda frontera y con todo elitismo religioso, cultural y de género. Podemos decir que pese al descoloque inicial, Jesús se va a relacionar con esta mujer como una interlocutora, podríamos decir, a pie de igualdad, buscando no el monólogo autorreferencial, sino el diálogo. Y en ese diálogo la escucha y el dejarse interpelar por la realidad del otro, en este caso de la otra, es fundamental, ¿no? Lo que moviliza la fraternidad en Jesús es el sufrimiento de la gente y su anhelo de liberación y de justicia. Y en este caso, este anhelo de justicia también desde la perspectiva de la mujer, podríamos decir, como representa la sirofenicia, ¿no? El segundo aprendizaje que podemos hacer es la necesidad, por tanto, de saltar fronteras también de lo religioso y lo pagano, las fronteras entre la Iglesia y el reino, porque fuera del mundo no hay salvación. Quizá todavía somos herederas y herederos de una teología y de una espiritualidad muy dualista y excluyente. Podemos confesar la encarnación en el credo, pero fácilmente nos escandalizamos de ella al detectar sus huellas en la mundanidad y en el despojo de la historia, ¿no? Como dice Xavier Meloni, la Iglesia es más grande que ella misma, pero no lo sabe. Pone límites a sus posibilidades. Siempre lo ha hecho y posiblemente continuará haciéndolo. Pero las semillas del Evangelio no saben de estas demarcaciones y por ello hay Iglesia más allá de la Iglesia, como hay Evangelio más allá del texto, y hay Cristo naciendo en todo corazón desalojado de sí mismo. El Cristo naciente está albergado en cada interior humano. Hay semillas de divinidad esparcidas por doquier.
Por eso nos urge, como discípulas y misioneras, nos urge descubrir y acoger este Cristo naciente en la hondura de lo humano, en la hondura de la vida de las mujeres. Este Cristo enamorado de la vida y apasionado por la humanidad en todas sus búsquedas de plenitud y de justicia, y que anhela una profunda transformación del sistema y que apuesta toda su vida en ello. Un tercer aprendizaje que hacemos de la mano de esta mujer sirofenicia en el encuentro con Jesús es la necesidad de saltar la frontera entre lo políticamente correcto y la libertad del reino, que nos urge a anunciar y a denunciar, que nos urge a vivir el amor político, la amistad social, como leemos en Fratelli Tutti. Podemos decir que el espíritu de esta mujer sirofenicia es el espíritu que hoy habita en los corazones de muchas mujeres migrantes, ¿no?, con las que convivimos hoy en nuestros lugares, y que nos viene a recordar hoy que nuestro posicionamiento ante la violencia de las políticas de frontera, nuestro posicionamiento nunca es neutro, sino que se nos urge recuperar esta dimensión política del amor, ¿no? La lógica burguesa ha hecho del amor un sentimentalismo que ha dulcificado su carga transgresora e incluso revolucionaria. Pero sabemos que el amor vivido al modo de Jesús descentra, desinstala, problematiza, da prioridad a las últimas, subvierte el orden, es creativo. Se le hace intolerable la injusticia, como leemos en 1 Corintios 13. Pero fijaros qué diferente hubiera sido para las mujeres cristianas si en vez de insistirse en la lectura de Corintios 13, en ese el amor todo lo aguanta, hubiéramos insistido en al amor se le hace intolerable la injusticia. También la injusticia que pesa sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. En ese sentido decimos que el amor es político, porque se traduce en pasión y compromiso por el bien y por la dignidad de todas, empezando por las últimas. Necesitamos recuperar esta dimensión política del amor para dar el salto de lo individual al coraje colectivo. Y la cuarta frontera, o el cuarto aprendizaje que podemos hacer de la mano de la mujer sirofenicia, tiene que ver también con una frontera que es la frontera entre la superficialidad y la hondura, entre la suficiencia y la experiencia del Dios, ¿no? Y nos remite a la propia evolución de Jesús también en este texto. Si volvemos nuevamente al texto bíblico, descubrimos que ante el grito de la mujer cananea, va a haber un momento en el que Jesús, nos dice Mateo, guarda silencio. Y es que el silencio es la condición básica también para un verdadero encuentro. Expresa la necesidad y el deseo de escuchar mejor, de captar con hondura la realidad y su trama, de procesar internamente aquello que se está viviendo, ¿no? Por eso solo desde el cultivo de la interioridad, del ser contemplativos en la acción, contemplativas en la acción y contemplativas en la relación, podremos vivir compromisos con la justicia que sean durables y que sean también gratuitos, ¿no? Solo desde ese cultivo, desde ese cuidar el silencio también, para poder procesar internamente, ¿no?, lo que acontece, lo que vivimos, lo que escuchamos, ¿no?, los propios descoloques que experimentamos, ¿no? Solo desde ahí quizá podamos vivir como aquel campesino al que se refiere el texto de Marcos 4, 26, 29, que también, si le incorporamos perspectiva de género, pudiéramos imaginar que no era un campesino, sino una mujer campesina, como tantas mujeres que trabajan la tierra entre nuestros lugares, ¿no? Como aquella campesina que echa la semilla en tierra y descansa tranquila porque sabe que duerma o se levante, de noche o de día, la semilla brota sin que ella sepa cómo, ¿no? Pero hay también otro icono de mujer que aparece en el Evangelio, otra genealogía femenina, ¿no?, que resulta muy sugerente para nosotras en este ser discípulas y misioneras, como es la mujer samaritana. Nos encontramos con ella en Juan 4, 5, 42, ¿no? Esta
esta mujer que evoca un encuentro, ¿no? Un encuentro y una acogida mutua desde lo más ordinario y cotidiano y desde un lugar propiamente femenino, por estar relacionado con las tareas domésticas, podríamos decir, como era el pozo, ¿no? O lugar también de seducción y de conquista, como era también el pozo en la cultura de Jesús, ¿no? Jesús elige conscientemente, podríamos decir, pasar por Samaria en su camino hacia Galilea y se sienta tranquilamente junto al pozo, ¿no? Este adverbio, tranquilamente, creo que es muy importante, ¿no? Porque según dónde nos sentemos y cómo nos sentemos, nos vamos a encontrar con unas personas o con otras, es decir, los contextos nunca son neutrales y nuestros apresuramientos o echarle paciencia a la vida y a los procesos tampoco, ¿no? Por eso acoger requiere el cuidado del tiempo, ¿no? Requiere tener claro que nosotros no lo marcamos, sino que son los otros, las otras, quienes lo marcan, ¿no? Es decir, la acogida, especialmente la acogida de las y los diferentes, siempre nos va a desinstalar, a desprogramar, a romper esquemas, ¿no? Pues bien, así sucedió también en este encuentro entre Jesús y la mujer samaritana, ¿no? Como decía, el pozo es un lugar de intimidad, de relación. En el mundo judío el pozo es un lugar al que acude la gente normal y corriente, la gente popular, la gente trabajadora, muchas veces las mujeres, que son las dedicadas a las tareas domésticas, ¿no? Y también en la simbología judía el pozo es lugar de amistad íntima entre hombres y mujeres, de enamoramiento y también, podríamos decir, de conquista, ¿no? El pozo es también símbolo de deseo y de necesidad, ¿no? La sed, ¿no? La sed que es mucho más que una necesidad física, que es también la sed de justicia y de fraternidad, ¿no? De la que nos hablan las bienaventuranzas, dichosas quienes tienen hambre y sed de justicia, ¿no? Jesús, fatigado y sentado junto al pozo, no va a temer mostrar su vulnerabilidad ante esta mujer, ¿no? O sea, los hombres no han sido educados para la vulnerabilidad, ¿verdad? Sin embargo, Jesús muestra su vulnerabilidad, su necesidad, y se la muestra a esta mujer desconocida, ¿no? Y le pide, dame de beber, ¿no? Que desde una exégesis existencial podríamos decir que es algo así como, échame una mano, te necesito para calmar la sed de inclusión, de justicia, de fraternidad en nuestro mundo, ¿no? Y eso se lo va a pedir a una mujer. Y lo va a hacer dirigiéndose a ella de igual a igual, sin ningún tipo de superioridad, de machismo o de paternalismo, y sin ningún prejuicio también de raza, ni de religión, ni de moralidad, ¿no? Algo a lo que esta mujer no estaba acostumbrada, ¿no? Por eso responde así en el texto, como tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer y samaritana. Jesús está rompiendo también aquí nuevamente fronteras. Jesús se acerca a esta mujer rompiendo muros, el muro de los prejuicios de género, los prejuicios morales, los prejuicios de religión, ¿no? Acoge su realidad y se va a propiciar ahí un diálogo muy interesante, ¿no? En donde la mujer va también poco a poco bajando sus mecanismos de defensa, porque nunca se le había acercado de esta manera, diríamos en nuestro lenguaje popular, nunca un varón le había entrado así. Como decía, la mujer va bajando sus mecanismos de defensa en relación a este varón que se relaciona con ella de otra manera, ¿no? Y inician un diálogo mucho más profundo, ¿no? Aquel desconocido de trato profundo y respetuoso, libre de juicio y condena, va poco a poco perforando las defensas de esta mujer y ayudándola a descubrir la grandeza que hay en sí misma, ¿no? Y les lleva a tener una conversación profundamente espiritual, ¿no? Que es también sobre la búsqueda de Dios, dónde, cómo dar culto verdadero a Dios, ¿no? Y es aquí donde Jesús nuevamente va a romper con todo exclusivismo religioso y cultural con su respuesta. A Dios se le rinde culto en espíritu y verdad, allí donde emerge la autenticidad, la transparencia, allí donde brilla lo más auténtico del ser humano, lo más hondo. No hay, por tanto, un lugar privilegiado o un espacio privilegiado, sino una posición existencial
imprescindible, ¿no? Hacerlo en espíritu y en verdad, y eso es posible para todo género, para cada ser humano, para cada pueblo y para cada cultura, ¿no? Y es esta experiencia la que va a transformar radicalmente a esta mujer y la va a convertir en misionera para su pueblo, ¿no? Esta mujer samaritana que acude al comienzo del texto con su cántaro vacío en busca de agua, va a abandonar este cántaro porque ya no le sirve, porque su antigua vida, podríamos decir, ya no le sirve a la luz de la experiencia que ha hecho de sí misma, ¿no? Y de la experiencia de este encuentro con Jesús, que le ha transmitido una buena noticia de liberación que la compromete con su tiempo, ¿no? Podemos decir que tanto en el encuentro de Jesús con la mujer sirofenicia como con la mujer samaritana, Jesús va a cruzar estas fronteras culturales, religiosas y de género. Lo va a hacer con una actitud de absoluto respeto, reconociéndolas como interlocutoras a pie de igualdad, buscando el diálogo, que es escucha, que es respeto y que es dejarse también interpelar por estas personas y también aprender de ellas, ¿no? El talante de Jesús no es la afirmación dogmática, sino el dejarse afectar, interpelar en el encuentro relacional. Las mujeres sentimos que la Iglesia necesita dejarse interpelar también por nuestras propuestas, por nuestros anhelos, por nuestros clamores como mujeres. Los evangelistas ponen en boca de Jesús más de 200 preguntas, preguntas muy variadas, pero nunca a modo de inquisidor, sino preguntas que tienden a facilitar que sus interlocutores o interlocutoras tomen conciencia de alguna realidad o situación, ¿no? Jesús, podemos decir, es un experto en preguntas. La Iglesia que soñamos, que queremos las mujeres, debería ser una institución mucho más empática y afable con las preguntas y especialmente con las preguntas y los reclamos de las mujeres hacia una sinodalidad que nunca podrá tejerse, gestarse sin nosotras. Bueno, pues que la experiencia de la sirofenicia y la samaritana nos ayude en nuestro caminar. Muchas gracias. Interesante lo que nos ha compartido Pepa en este momento. Eh, Siente mucho no haber estado aquí, pero yo creo que es muy valioso lo que nos ha compartido y lo que ha grabado especialmente para nosotros teniendo una situación familiar difícil, ¿no? Agradecemos mucho su generosidad y quizás ahorita la invitación es a quedarnos con esta invitación que ella misma da de repensar nuestro rol en la iglesia desde las claves que nos dan las mismas mujeres en relación con Jesús y poder hacer un trabajo en equipos. Ahorita es el momento de que nosotros podamos tener voz, de retroalimentarnos un poco. Y lo que vamos a hacer ahorita es hacer unos grupos para poder responder unas preguntas que yo creo que nos pueden ayudar en la Escuela de Teología para Laicos a saber de aquí en adelante qué hacemos, ¿no? Comenzar a compartir por los aprendizajes, ¿no es cierto? Estuvimos en el grupo aprendizaje o aprendizajes, me parece que alrededor de unas 13 personas a la final, aunque comenzamos siendo solamente 4. En todo caso, dialogamos y participamos o participaron algunas personas. La hermana compañera Laura Ortiz desde Monterrey, me parece que decía, Laura, sí, ¿no? Eso, desde Monterrey, México. Nos dice que ella, para ella le ha resultado como muy interesante, muy importante
el comprender, el aprender, por ejemplo, que hay otras maneras de leer la Biblia, ha sentido que se le ha roto algún esquema con respecto al texto bíblico, que se ha dado cuenta que hay otras formas de leer los textos, como por ejemplo en alguna ponencia sobre el tema de el varón y la mujer en la creación, sobre el tema de Adán. También en esta misma línea o en este mismo sentido, el comprender que en las comunidades de Pablo o Pablo en sus primeras comunidades cristianas tenía mucho aprecio y mucho cariño por las mujeres a las que les acompañaba y también impulsaba como ministras y coordinadoras de comunidades, etcétera. Y algo que también le ha llamado mucho la atención a Laura es que es comprender a la mujer que por su propia corporeidad es un ser dador de vida y que esto justamente podría entenderse como un elemento fundamental de no solo de la mujer, sino también de una fe y una teología desde la mujer. También la compañera Laura Revelo desde Tulcán, Ecuador, nos ha dicho que le ha resultado muy importante comprender que la palabra de Dios o que Dios se ha expresado en la historia a través de lenguajes o de lenguas humanas que si no son bien comprendidas y bien traducidas, pueden arriesgarnos a cometer muchos errores o a transmitir erradamente ese mensaje. Es muy importante entonces comprender la palabra de Dios desde esa perspectiva de las lenguas. También ha resultado muy importante este logro de una mayor comprensión de la situación de marginación y exclusión de las mujeres. Y esto porque la educación, principalmente de niñas y niños, o de niñas y señoritas, también de varones, necesita tomar conciencia de esto y presentarse así. Las mujeres y los varones necesitamos ser educados desde esta comprensión de un mundo que margina y excluye por cuestión de género o de sexo. Y también Laura nos ha dicho que es muy necesario enfrentar y comprender las culturas, las fronteras, las diversidades para romperlas o aceptarlas. Esto tiene mucho que ver con este desmontar nuestra cultura patriarcal y aprender a ver la vida o a vivirla de otra manera. También en nuestro grupo Aprendizajes, Marcia Marroquín, también desde Quito, Ecuador, nos ha dicho que es muy importante la formación integral de las mujeres. Esto, obviamente, Marcia lo comprende, lo sabe muy bien, pero ha querido recalcarnos que esto es una idea que no podemos perder de vista. Hay que impulsar la formación integral de las mujeres no solamente espiritual, doctrinal en el campo religioso, sino integral. Y otra cosa que nos ha dicho Marcia es esto de mirar o aprender a leer con ojos de mujer. Y esto no se refiere a un tema solo de mujeres, sino también de los varones. Los varones necesitamos también aprender a leer y a mirar desde la palabra de Dios, la historia y nuestra propia vida con una mirada de mujer. Y esto también para fortalecer nuestro seguimiento de Jesús, que nos devuelve la dignidad y la felicidad verdadera, en palabras de Marcia. Finalmente, también Manuel Araque, también desde Quito, nos dice que el tema de las mujeres en las comunidades de San Pablo le ha resultado muy importante porque le lleva a retomar una vieja pregunta o una vieja preocupación que es sobre la situación de las mujeres en nuestras iglesias locales actuales, especialmente sobre el tema de los ministerios de las mujeres. En nuestras iglesias vivimos pues un proceso
de apertura, entre comillas, pero también de cierta marginación de las mujeres a ciertos ministerios considerados para ellas, pero también considerados inferiores. Y se ha negado o hay puertas cerradas como para continuar reflexionando el papel de las mujeres con mayor protagonismo, con mayor influencia, con mayor responsabilidad en nuestras comunidades o en nuestras iglesias locales. Bien, esto es lo que he tomado notas de lo poquito que logramos conversar en el grupo Aprendizajes. Estoy redactando un poquito mejor esto para dejarlo en el Padlet. Muchas gracias. Igualmente, si es que cada uno, aunque no haya sido ese su grupo y quiera escribir en el chat los aprendizajes que ha tenido y que le parece que son importantes, porque es importante saber el aprendizaje del otro. Ah, porque quizás es un tema importante para otro, pero para mí no, y quizás ese tema podemos retomarlo y a otras personas les puede ayudar. Creo que ahorita podemos pasar a los gritos, Roberto. Vemos cómo leía el segundo grito, ¿no? La mujer pide acompañamiento, solidaridad frente a las situaciones de violencia y ante las discriminaciones que se siguen sumando, el hecho de ser mujer, de ser pobre, de no tener educación, podemos decir, de ser indígena o de ser discapacitada, etcétera, se siguen sumando todas esas limitaciones o, sí, fragilidades. Otro, apoyar campañas de donación de sangre, ya que se pasan muchos apuros cuando hay necesidad y urgencia en este tema, ¿no? Y finalmente, que las mujeres sean más valoradas también desde la dimensión salarial y en los trabajos, cómo apoyar estos procesos de reconocimiento también del rol de la mujer en el tema laboral. Esos son los aportes en cuanto a los gritos. Muy bien, muchas gracias. Entonces, rapidito pasamos al grupo que se quedó a medias, el de los retos, ¿sí? Estamos tomando notas, por eso no vamos a hacer más comentarios, pero estamos tomando notas, ¿eh? Muchas gracias. Martita. Bueno, Ana Mari, yo puedo compartir, Pilar fue nuestra líder de este grupo y me pidió que tome notas. He tratado de hacerlo de la mejor manera para poner todas las ideas de todos los compañeros que estuvimos en este grupo. Una de ellas fue compartir todo lo que hemos recibido en estas jornadas, que no se quede en nosotros, sino más bien motivar a otras mujeres a formarse en teología con esta visión de mayor profundidad, llevar a nivel parroquial para que la formación sea continua y que se pueda poner en práctica en las diferentes funciones pastorales. Otro criterio de otro compañero fue que este enfoque tan importante que ha dado Estela con relación a la visión que tiene la teología femenina, es algo tan importante que debería inclusive considerarse como que debe ser parte del currículo regular de Estela, y que es importante precisamente la formación con esta visión de mujer por la actitud y cómo comparte la mujer dentro de la iglesia. Y nos comentaba también que esto es como un primer paso, que es un paso importante también como sistematizar la situación actual en el Ecuador en cuanto a la participación de la mujer. Como decía el compañero, esto es un primer paso, un punto de partida que permite conocer y tener experiencia de la presencia de la mujer, que eso sería importante, que no solamente quede a nivel de jornada, sino que quede como algo por escrito. Que todas las mujeres consagradas deben llevar la voz y dar la voz
a todas aquellas mujeres que por hoy no se las escucha, que mantienen sus silencios. Vivir con fuerza nuestra maternidad. Y otro punto también que nos comentaba es otra compañera haciendo eco a lo que ha hablado el Papa Francisco en Hombre de Palabra, indicando que el aporte de la mujer es grande y muy valiosa dentro de la iglesia, y que también podría ser un reto eso de acompañar a través de una maternidad, de una pastoral de maternidad, en todos esos procesos naturales que lleva la mujer y que en determinados momentos se siente sola. También como cambiar esa mentalidad conformista que podemos tener ciertas mujeres, de pensar que no lo podemos lograr, y romper estructuras de jerarquía, llevar la voz de igualdad y de respeto. Entonces, tal vez, compañeros, si es que ustedes puedan complementar algo que no haya podido escribirlo. Gracias. Gracias. Yo solo agregar, si se me escucha ahí, ¿no? Ok. Sí. Ampliar un poquito lo que Marta ha expresado y que yo planteé en el grupo. Y es que me parece en este momento importante para el país y posiblemente sirva para otros países, pero en Ecuador creo que es necesaria una investigación, pero yo más la llamaría sistematización de las experiencias acá en Ecuador de las mujeres participando en la iglesia, con este enfoque que se le ha dado acá y que hay muy buenas experiencias, ¿no? Yo lo veo como un punto de partida que lo puede hacer la propia escuela de teología, las propias facultades de teología o grupos de interesados, pero agrupados alrededor de la escuela de teología. ¿En qué sentido? En conocer cómo se está dando este aspecto en el Ecuador y entonces por ahí tener como un elemento de apoyo para ir profundizando, para ir orientando cómo resolver las necesidades que se han expresado, los gritos. En los gritos presentados anteriormente, yo veo con mucha claridad, ahí hay puntos de trabajo, ahí hay puntos de acción. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se desarrolla respuesta a los gritos? Entonces, la sistematización, el qué se está haciendo, cómo se está haciendo, nos puede conducir a buscar mejores respuestas a los gritos. Y cómo entonces la iglesia estructural y laicos contribuimos mejor a este proceso. Muchas gracias, Víctor. Yo creo que se van complementando estas tres preguntas y pues lo que viene a continuación, fíjense que no hemos respirado, ¿no? Es muy de mujeres este proceso, ¿no? Sin parar hasta que terminamos muertas y agotadas, pero justamente yo creo que lo que viene a continuación tiene que ver mucho con lo que tú has propuesto, ¿no? Como mirar, el reto tiene que ver con el grito porque a ese grito queremos atender y queremos atender desde unos nuevos aprendizajes, ¿no? Que nos ayudan a reconstruir, a deconstruir y reconstruir un imaginario del reinado de Dios. Y la invitación está hecha para algo que debía empezar hace media hora, pero no importa, va a empezar ahorita y es eh, el parto, ¿no es cierto? El parto o el nacimiento, le hemos querido llamar, gracias a la idea de unas amigas que yo creo que ya no van a dejar de ser amigas para nunca jamás, de México. Mujeres muy comprometidas con otras mujeres, con la causa de la mujer, mujeres creyentes de un Dios todo amor, ¿no? Aquí están y yo quisiera pues invitarlos a esto, a la conformación del grupo permanente de estudio que será parte de la Escuela de Teología para Laicos.